Siempre en la feria, a las 24 horas, todo el año. Es el último consejo que te doy. Vender todo, hacer todo el líquido que puedas. De hecho, nadie puede ver una burbuja. Por eso es una burbuja. Porque para cuando leas las noticias en el Wall Street Journal, ya será tarde. No te la pierdas, campeón. Esto es Lo que se dice en las mesas, el podcast semanal de ámbito financiero que revela lo que comentan los gurús de la City. En el capítulo de hoy, Manuel Adorni, detrás del Indio Solari y Lionel Messi, le robó la escena mediática al S&P. Ni la mejora de calificación del S&P desvió la atención del escándalo Adorni, quien debía haber replicado al Coco Basile con su memorable silencio estampa y dejar que la buena noticia externa fuera el epicentro del escenario y no su opaca declaración jurada. El apenas jefe de gabinete procuró sigilosamente quedar detrás de bambalinas del funeral del Indio Solari y de los tocados de la selección argentina de fútbol que encabeza Lionel Messi, pero su verborragia e inoportuna reaparición lo volvieron al centro de la escena. El mercado, más ansioso por estas novedades financieras, celebró la buena nueva como frutilla del postre tras la mejora de Fitch, soslayando las distracciones vinculadas con los escandaletes oficiales. Y sobre llovido, llegó el buen dato de inflación. O sea, la mesa servida para festejar, salvo que reaparezca el viejo Vizcacha Adorni. Por lo pronto, mientras los datos duros acompañen y sigan apareciendo noticias de este calibre, nada parece perturbar a inversores y especuladores que se persignan al santo del carry. Además, ahora todo entró en modo mundial, de modo que las agendas se adecuarán a los horarios deportivos del hemisferio norte. Esto no significa que haya veda ni cuarentena de viajes y visitas de inversores y fondos. Todo lo contrario, pero sucederá a ritmo mundialista. Es más, en la previa también hubo visitas al exterior, como el caso del Galicia a Londres, donde Diego Chameides, Mariano Calvielo y Martín Gómez Fleitas acompañaron a un grupo de clientes. Anteriormente, hubieron viajes de gente del Macro, Mariva, Grit y otros tantos, tanto a la City londinense como a Wall Street e incluso también a Washington. Según comentaron tras volver del Reino Unido, los inversores extranjeros premian la consistencia fiscal y la compra de dólares del Banco Central, que define un clima constructivo para los activos argentinos. También descontaban o más bien esperaban como catalizador otro upgrade de calificación que habilite a más fondos de inversión, sobre todo a los europeos, a aumentar su exposición en Argentina. Aparecieron también dudas y preguntas sobre una posible emisión internacional de deuda. A la hora de las estrategias, los que aún tienen poca exposición en bonos soberanos en dólares dicen que esperan volatilidad electoral el año próximo para buscar mejores puntos de entrada en el 2027. Sobre los bonos en pesos, comentaron la poca exposición que tenían mientras monitorean el tipo de cambio, anticipando que en el segundo semestre el flujo de divisas no será tan positivo y empezarán los potenciales ruidos políticos. Este sería un escenario que podría ofrecer mejores niveles de entrada. Y para no perder de vista el horizonte, fueron incesantes las preguntas sobre el armado opositor para 2027, que ahora pasó a ser la variable clave para la toma de posiciones porque condiciona el trade Argentina. ¿Qué más se trajeron de Londres? En primer lugar, apuestas a que continuará el proceso de desinflación, aunque ahora con una pendiente de convergencia más moderada que la observada durante los 2 primeros años de la gestión Milei. También, la inquietud con miras a las elecciones 2027 acerca del nivel de actividad económica, en particular en el AMBA y en el Gran Buenos Aires. Por ahora, los bonos privados no seducen frente a pares de la región o del club de emergentes. Lo que sí, muchos mencionaron a los bonos de Buenos Aires como una opción para estar en riesgo argentino. Un banquero que anduvo por Wall Street explicó a la gente de la mesa de operaciones que el rally del mes pasado se basó en 3 apuestas: que la inflación en Estados Unidos empieza a desacelerarse, que la Fed actúa en consonancia y que el conflicto con Irán comienza a amortiguarse. Por su parte, sus colegas de la Gran Manzana le indicaron seguir estas fechas de junio. El 15 y el 16, el Banco Central de Japón podría subir las tasas con el yen cerca de 160 por dólar, lo que los carry tradistas miran muy de cerca.
El día 17 debuta el nuevo jefe de la Fed, Kevin Warsh, ahora hackeado por los últimos datos de empleo, la tasa de interés a 10 años y los datos inflacionarios. Y por último, el 21, Colombia define presidente con Abelardo de la Espriella como favorito y el peso colombiano festejando por anticipado, como bien hace el mercado. Sus hombres de la mesa le acercaron las últimas encuestas que marcan la mejora en todos los indicadores de opinión pública para el oficialismo. Como bien señala una de las damas más sagaces del mercado, está la coyuntura acá. No por Cristina, sino por la dualidad entre los buenos datos económicos y financieros que hacen que los mercados celebren la estabilización y un oficialismo que se prende fuego solo, no solo por Bullrich, Adorni y compañía. Lo ilustró así. Tanto las reservas del Banco Central, la recaudación del Tesoro y la baja del riesgo país entusiasman. Pero sin votos ni gobernabilidad, el éxito financiero no está asegurado, de modo que el mercado puede comprar la película, pero si los actores se toman a las piñas tras bambalinas, a la larga eso termina eclosionando en la función. Fue muy comentado un desayuno reservado de la gente de ABSEB, en el cual participó el vice del Banco Central, Vladimir Werning, donde se analizó cómo seguía la consolidación del programa económico, haciendo foco en la política monetaria y cambiaria y los desafíos de crecer sin desequilibrios mientras se transita un cambio de modelo económico. Según plantearon, don Vladimir sostuvo que la economía estaba fuerte y que el gran desafío era el cambio de precios relativos. Tema relevante porque en la medida que pasa el tiempo y el sector privado internaliza que hay distintos precios relativos, también reordena su modelo de negocio. Eso, detalló, es algo que el Estado no puede hacer por sí mismo, lo tienen que hacer los privados y lleva el tiempo que decidan animarse a tomar ese riesgo. En otro evento, más financiero y en plena City porteña, se debatió la avalancha de dólares, sobre la que el anfitrión, legendario lobo del mercado, sostuvo que por más que el país tenga superávit comercial, no es suficiente para considerar resuelto el problema externo. Si bien se van a exportar unos 100.000 palos este año, con un gran superávit comercial que se va a ubicar cercano a los 25.000 palos, el organizador aseguró que no alcanza. Es cierto que el haber dejado de importar energía es la gran transformación del sector externo argentino, pero parte de esas divisas recuperadas están siendo redireccionadas al consumo de bienes de consumo importados y de autos importados. Un muy buen ejemplo a contramano de la sustitución de importaciones. Por eso, no es tan veloz la acumulación de reservas. Así, en el evento consideraron que el gran reto es sostener la desinflación, acumular reservas y recuperar a la vez el crecimiento. En tal sentido, un economista replicó unas definiciones brindadas por su colega radical Pablo Gerchunov, quien alertó, casi al unísono con su contraparte liberal Ricardo Arriazu, que el proyecto libertario solo será viable si los perdedores de la transición se integran política, social y territorialmente. De lo contrario, la llamada nueva Argentina productiva, la de la energía, la minería y el agro, permanecerá junto a la antigua Argentina social. Y ahí, precisamente, reside el riesgo para las reformas de Milei. ¿Qué dijo Gerchunov? Que Milei podría estar poniendo en peligro su oportunidad política al aferrarse a un peso sobrevalorado como ancla de estabilidad, porque un peso fuerte o un dólar barato puede ayudar a asegurar ganancias a corto plazo frente a la inflación, pero también dificulta la transición de la antigua a la nueva Argentina socialmente más sostenible. En esta visión hay cierto consenso, incluso desde afuera, acerca de que no todo está perdido en el caso de que Milei no aproveche políticamente esta oportunidad, porque es probable que otro candidato sí lo haga. Esto fue Lo que se dice en las mesas, el podcast semanal de ámbito financiero que revela lo que comentan los gurús de la City. Si te gustó el episodio, no te olvides de seguir el podcast en Spotify y compartir el capítulo. También podés seguirnos en las redes sociales en @ámbito financiero y mantenerte actualizado con las últimas noticias en www.ambito.com.